La mayoría de las personas cree que el camino hacia la estabilidad es simple. Trabajar duro, ahorrar con disciplina y con el tiempo construir algo propio. Durante generaciones, esa fue la promesa silenciosa del sistema económico. Pero en los últimos años, algo empezó a cambiar. Millones de personas trabajan más horas que nunca, estudian más, se esfuerzan más, y aún así sienten que cada año es más difícil avanzar. Los precios suben más rápido que los salarios, la vivienda se vuelve más inaccesible, y la estabilidad parece cada vez más frágil. Hay algo curioso que muchas personas sienten hoy en día. Trabajan más horas que nunca, hacen todo lo que se supone que deben hacer, y aún así la estabilidad parece alejarse. Durante décadas nos dijeron que el esfuerzo era suficiente para prosperar, pero cuando millones de personas hacen exactamente eso, y aún así sienten que el sistema no funciona, tal vez la pregunta correcta no sea ¿cuánto estamos trabajando? Tal vez la pregunta real sea otra. Han cambiado las reglas del juego sin que la mayoría se diera cuenta. Durante mucho tiempo, la propiedad fue el símbolo de seguridad. Tener una casa o un activo significaba independencia frente a las incertidumbres del mercado. Representaba control sobre el propio destino. Sin embargo, silenciosamente el sistema empezó a transformarse. Las grandes corporaciones de inversión comenzaron a comprar barrios enteros, edificios completos, zonas residenciales que durante décadas fueron el sueño de millones de familias. Lo que antes era un hogar, ahora se convierte en un activo dentro de una cartera financiera. Y poco a poco, algo más cambió. La propiedad empezó a ser reemplazada por el acceso. Hoy pagamos por escuchar música que no poseemos. Pagamos por usar software que deja de funcionar si dejamos de pagar. Pagamos por servicios digitales que desaparecen en el momento en que se corta el flujo de dinero. Incluso los objetos físicos empiezan a seguir la misma lógica. Coches conectados, herramientas digitales y dispositivos inteligentes que dependen de sistemas en la nube. No compras realmente el producto, compras el permiso temporal para utilizarlo. Si el pago se detiene, el acceso desaparece. Lo que antes era tuyo, ahora depende de una suscripción. Este cambio es más profundo de lo que parece. Durante siglos, la propiedad fue la base de la independencia económica. Una casa, una herramienta, una empresa eran activos que podías controlar. Pero cuando todo empieza a convertirse en un servicio, algo fundamental cambia. Dejas de ser propietario y pasas a ser usuario. Y un usuario siempre depende de las reglas de quien controla el sistema. La pregunta entonces ya no es qué tienes, sino cuánto tiempo podrás seguir pagando por usarlo. La propiedad empieza a ser sustituida por permisos temporales que deben renovarse constantemente. Este cambio no es accidental. Desde el punto de vista financiero, una compra única genera ingresos una sola vez, pero una suscripción crea un flujo constante de dinero. Un cliente que paga cada mes se convierte en una fuente estable de ingresos. Por eso el modelo económico moderno favorece cada vez más el acceso sobre la propiedad. Cuanto más dependes de servicios recurrentes, más estable se vuelve el flujo de dinero hacia las grandes corporaciones. Y cuanto más dependes de ese acceso, más difícil se vuelve escapar. Cuando todo se transforma en pagos mensuales, el ahorro pierde su función tradicional. El dinero ya no se acumula para comprar activos duraderos. Se convierte en combustible que continuamente alimenta una maquinaria de servicios. La riqueza deja de concentrarse en los hogares de la clase media y empieza a moverse hacia estructuras económicas más grandes. Y en ese proceso, algo importante se pierde: la independencia económica. La clase media, que durante el siglo XX construyó su estabilidad a través de la propiedad, empieza a transformarse en una generación de usuarios permanentes. Personas que pagan por vivir, pagar por trabajar, pagar por moverse y pagar por acceder al mundo digital. La pregunta entonces deja de ser cuánto dinero puedes ganar. La verdadera pregunta es cuánto control tienes sobre aquello que crees poseer. Porque cuando el acceso reemplaza a la propiedad, el equilibrio de poder también cambia. El individuo deja de ser propietario y se convierte en usuario dentro de un sistema diseñado para generar ingresos constantes. Entender esto no significa que el sistema sea inevitable, significa algo mucho más importante.
que las reglas existen. Y cuando entiendes las reglas de un sistema, empiezas a verlo de otra manera. Las decisiones económicas dejan de parecer simples accidentes del mercado. Empiezan a parecer parte de una estructura más grande. Por eso en este canal analizamos las fuerzas que mueven el dinero, el poder y las crisis. Porque comprender el sistema es el primer paso para no quedar atrapado dentro de él. Pero comprender este cambio es el primer paso para observar el sistema con claridad. Porque aunque las estructuras económicas evolucionen, el conocimiento sigue siendo uno de los pocos activos que nadie puede retirarte con una suscripción. Si este análisis te hizo ver el sistema desde otra perspectiva, este es exactamente el tipo de historias que exploramos en Capital Expuesto. Aquí analizamos cómo funciona realmente el poder económico, cómo se construyen las estructuras financieras y cómo los cambios silenciosos del sistema afectan la vida de millones de personas. Si quieres seguir entendiendo las reglas invisibles del dinero, suscríbete al canal y acompáñanos en los próximos análisis. Porque en un mundo donde todo parece convertirse en un servicio, entender el sistema puede ser la única forma de conservar algo que realmente te pertenezca.